No soy experto en marketing digital, pero los que saben de esto nos dicen que la pandemia aceleró la era digital por lo menos en 10 años. Y que el sueño de estas personas que generan contenidos digitales es que ese contenido se vuelva viral. Un contenido viral. Es el tema que tendremos hoy en nuestro devocional, hermanos. Permítanme orar e iniciamos. De antemano, mil gracias por acompañarnos en esta mañana y oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias por todos los amigos que nos ven y también por los hermanos que nos ven, Señor. Te pido que más de estos amigos se vuelvan hermanos. Gracias, Señor. Te amo, Señor, y haz tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Hermanos y amigos, hoy día escuchamos mucho esto de que X o Y contenido se volvió viral, de que X o Y video fue viral en redes sociales, fue tendencia. Es así como hoy tal vez un video puede alcanzar 7.000 millones de vistas. 7.000 millones de vistas. Esto es mucho, mis hermanos. Eso es que fue viral. Casi el número de la población mundial. Pero sin lugar a duda en los tiempos de Jesús no era ese el propósito de él. No fue ese el propósito, por eso abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 5 y versículo 14. En nuestro devocional pasado observamos cómo un hombre lleno de lepra fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Pero al ser sanado, él manda esto que vamos a leer en el versículo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 14 nos dice lo siguiente. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote. Bien, el propósito del Señor Jesús no era ese, pero por el contrario, por favor, haga una devolución de su hoja de la Biblia o vaya en su Biblia al capítulo 4 y versículo 18. Capítulo 4 y versículo 18 vamos a ver que más que generar un contenido viral, que más que llegar a la fama, el Señor Jesús tenía un propósito claro y él mismo lo lee allí en la sinagoga. Ya lo vimos también en otro devocional, pero recordémoslo en esta mañana. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No podríamos quitar la vista de este gran propósito. Ahora el Señor Jesús se está presentando como el rey mesiánico que trae buenas nuevas al pueblo de Israel. Estas personas ya habían visto la sanidad de la suegra de Pedro. Ya habían visto cómo el Señor permite una pesca grande, una pesca milagrosa. Estaban viendo cómo el leproso era limpiado. Esta persona que por esta bacteria su piel estaba siendo consumida, sus órganos, sus tejidos. Y ahora el leproso es sanado de inmediato. Sí, él está resaltando aquí en estos dos capítulos tal vez, Lucas resalta las implicaciones sociales de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos allí en capítulo 4 y versículo 18, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Esto de libertad a qué se refiere? Esto de libertad, la palabra tiene mucho que ver con el año del jubileo para los israelitas. Eso lo puedes observar en Levítico 25. Cuando los esclavos eran liberados, cuando las deudas eran canceladas, cuando las tierras vendidas eran devueltas a las familias. ¿Para qué? Para que recordaran de la justicia y la misericordia de Dios. Y aquí los pobres, dice también, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. Los pobres no eran solo los que tenían poco dinero, también se refería a los de bajo estatus social, de la cultura donde vivía nuestro Señor. Pero también se refería a mujeres, niños, ancianos y personas de otros grupos étnicos.
en realidad el Señor está mostrando su bondad para con los pobres. Y él dice, él ya a estas alturas, como ya lo dijimos, había sanado a la suegra de Pedro, había enseñado a pescar hombres a Pedro con una pesca milagrosa, y también va a sanar a un paralítico, es lo que vamos a ver en nuestro próximo devocional. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús ya era incontenible. Y vamos a ver en capítulo 5, vaya por favor usted allí, a capítulo 5 y versículo 15. En el 14 él manda que no lo dijese a nadie, pero en el 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para el que lo sanase de sus enfermedades. El contenido de Jesús ya era viral. El contenido de Jesús ya excedía los límites y decía que su fama se extendía más y más. En otras versiones dice, sin embargo, dice, pese a que no era el propósito inicial, el resultado sí fue ese. La fama se extendía más y más. La noticia del poder de Jesús corría muy rápido. La noticia de las buenas nuevas de que estaba pasando algo en Israel pasaba muy rápido, corría muy rápido, el contenido era viral. Era imposible detener la fama del Señor Jesús. Era imposible. También nos dicen los expertos en marketing que para que un contenido sea viral debe tener calidad, debe tener emoción, debe tener una información nueva y debe tener una situación inusual. Esto era lo que estaba sucediendo allí. Lo que estaba haciendo Jesús, él enseñaba con autoridad. Él tenía características que hoy los estudiosos nos dicen que debe ser positivo, debe despertar las emociones, debe ser accesible, debe ser universal y debe ser fácil de compartir. Lo que el Señor Jesús hacía tenía todas las cualidades para que ese contenido sea viral. El sueño de hoy de muchos jóvenes es tener muchos seguidores, es tener muchos amigos, es tener muchas personas que le vean, que le sigan. Y no hablo solo de esto de jóvenes, porque yo también conozco muchas personas de edad muy avanzada que buscan esto, buscan likes, buscan seguidores. Pero el propósito no era ese. El propósito de nuestro Señor Jesús era dar buenas nuevas a los pobres, llegar a los grupos no alcanzados también. Y no es diferente hoy. El propósito del Señor sigue siendo el mismo. El propósito del Señor tiene que ver con libertad. Libertad del pecado, libertad de la opresión, libertad quiere traer el Señor hoy a tu vida, amigo, si no le has recibido. Y no era un propósito diferente. Y el Señor le dice al leproso, le mandó que no lo dijese a nadie, lo vemos en el versículo 14 del capítulo 5. Pero en el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. En otras versiones dice, muchísima gente se reunía para oírle. ¿Y para qué más? Para que le sanase de sus enfermedades. Había un propósito en ellos, buscar al Señor Jesús para que les sanase de sus enfermedades. No podríamos nosotros saber o conocer la intención de cada uno de ellos, porque la intención no la conoce y no la discierne sino la palabra de Dios, y tampoco la podemos conocer usted y yo, sino la conoce solamente Dios mismo. Entonces la gente se acercaba a él para que le sanase de sus enfermedades. Muchísima gente le seguía. Pero el versículo 16 dice también algo especial, y dice algo que nos va a enseñar que en medio de que ya haya un contenido viral, de que en medio de que ya haya fama, él hacía algo especial. Y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando su fama se extendía más y más, él también se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se retiraba de la multitud.
se retiraba de su propio ministerio, se retiraba de su propia vida común, de lo que él hacía a diario, eran sanidades, milagros, enseñanzas. Él se apartaba, se retiraba y oraba, porque él conocía el secreto de la soledad. Él deseaba y anhelaba la presencia de Dios, y allí con su padre él oraba. Él oraba. En otras porciones bíblicas tal vez podremos conocer qué oraba Jesús, pero él oraba. ¿Y cuándo oraba? Vamos a ver a través de la escritura que él lo hacía constantemente, al inicio y durante su ministerio. Eso lo puedes ver en Lucas 3, en Lucas 5, que es lo que estamos viendo, y en Lucas 23. Él lo hacía de manera constante. Si te preguntas cuándo debes orar, en otra porción la escritura nos dice orar sin cesar. Ora constantemente. Independientemente de todo lo que se pueda estar levantando, independientemente de todo lo que los medios de comunicación nos bombardean y todas las notificaciones que te lleguen al celular para mostrarte contenidos virales, o independientemente del afán que tienes porque tu vida se vuelva viral, no hay nada más importante que apartarte a un lugar desierto a orar. Constantemente lo hacía el Señor Jesús, tanto al inicio, durante y al final de su ministerio él lo hizo. Pero también él lo hacía después de estar ministrando todo el día. Después de él estar ministrando todo el día, tú lo vas a ver en Marcos capítulo 1 y en Mateo capítulo 14. El Señor Jesús, después de estar ministrando todo el día, hallaba su descanso también en la oración, en la comunión íntima con el Padre. Después de un día duro de trabajo, ¿qué debes hacer? Orar. Pero también él a veces pasaba toda la noche ministrando. Lo vamos a ver en Marcos 1. Y después de estar ministrando durante todo el anochecer, él buscaba la intimidad con su Padre Celestial. Pero no solamente ahí, sino que en Lucas 6, después de haber hecho todas estas grandes milagros, él duró orando toda la noche. Toda la noche, nos dice, él oraba toda la noche. Sí, el Señor Jesús oraba toda la noche. Después, en Lucas 23, vamos a ver que en medio del sufrimiento, Jesús oraba. Lucas capítulo 23 lo puedes observar. Después de haber tenido su vida, de llegar a los tiempos más duros y en el tiempo de sufrimiento, él oraba. En Lucas 6, antes de tomar decisiones importantes, él oraba. Amigo y hermano, ¿estás orando antes de tomar decisiones importantes? Amigo, yo te puedo decir que si no has venido a Cristo, la oración que Él quiere escuchar de ti es que crees en Él, que le aceptas, que confías en la obra redentora de la cruz del Calvario, que te sientes perdido, que no solamente sabes que estás perdido sin Dios, sino que te sientes perdido, que te sientes en medio de una gran tormenta, de una gran tempestad, de pecado, de muerte y de dolor, y que confías en Cristo para tu salvación. Esa es la única oración, amigo, que Él te escucha hoy. Pero hermano, si estás pasando por algún sufrimiento, si estás pasando por algún dolor, si estás pasando por tremendos problemas, Él te escucha. Antes de tomar decisiones importantes, hermano, debes orar. Debes orar para que sea Dios quien guíe esa decisión importante. Y en Mateo 26 nos dice también que en medio de la prueba, Jesús oraba. Jesús oró siempre, mi hermano. Jesús oraba siempre. Solo que aquí, cuando su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tal vez tú has escuchado acerca de los esenios,
un grupo de personas que vivían en el desierto, también en los tiempos de Jesús, y estas personas tenían muy en alto la vida espiritual. El Señor Jesús también oraba, se apartaba a orar. Y la invitación en esta mañana, querido amigo, es a que llegues a los pies de Cristo, que confíes en el Señor Jesús como Salvador y Señor. Pero hermano, también la invitación es a que ores en todo tiempo. Muchas veces hemos escuchado decir de un problema, de un gran sufrimiento, de un gran dolor, y lo único que podemos decir es, hermano, yo voy a orar por eso. Algunas personas, aún algunos hermanos, tienen esto de que yo voy a orar por eso como algo pequeño, como algo mínimo, pero no es así. Tal vez usted y yo hemos escuchado de Pastor Adrian Rogers, su gran tiempo de inicio de su ministerio, donde él, sin saber mucho de lo que dijo y aún diciendo que su predicación fue espantosa, que su enseñanza fue muy mala, que esa noche en medio de esa cruzada evangelística él no quería ya ni recordar lo que enseñó, él aún estaba avergonzado de sus notas, que las rompió, de su bosquejo. Él se acercó donde la mamá de un amigo, donde una anciana, tiempo después de saber que el resultado, aún en medio de una predicación mala, fue bueno y que la gente llegó a los pies de Cristo. Se acercó a donde esta anciana y le dijo: mijito, yo oré todo el tiempo por ti. Qué grandeza. Esta mujer no podía casi ya ni caminar. No pudo ir tal vez a la reunión de evangelismo. No pudo ir tal vez a este lugar. Pero sí pudo orar. La oración rompe fronteras, mi hermano. La oración trasciende barreras. Y la oración es una herramienta que el Señor nos ha dejado de comunicación para con Él. Mis hermanos, en estos tiempos, una vez más, de afán, en estos tiempos de cosas virales y de virus verdaderos, hermano, busque orar, busque la soledad y el consuelo que solamente puede dar la preciosa presencia de Dios. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es necesario que busquemos la intimidad con Dios. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por amarnos tanto, y más que generar un contenido viral, Padre, que el virus de orar esté en nosotros, Señor, y que no se nos vaya nunca, Padre. Que tú, Señor, seas quien nos contagies de ese amor por el Evangelio, Señor, de ese amor por las cosas tuyas, por tu palabra. Que tú, Señor, sea quien nos enseñes a buscar también la soledad, la presencia tuya, Señor, la presencia divina de tu Espíritu, Señor, las decisiones que sean guiadas por ti, Señor, los tiempos de sufrimiento en ti, Padre, y también, Señor, que lo que hacemos para ti sea en todo tiempo bañado por la oración. Te damos gracias, Padre, en ti confiamos. Amén. Mis hermanos, bendiciones.